Buenas tardes, estamos en Versión de Arte y hoy tenemos la suerte de tener a un grande de los grandes fotógrafos, a Pedro Usabiaga, y la verdad es un honor tenerle aquí en los platos de Teledonostia porque, bueno, si todo el mundo conoce su trayectoria nos damos cuenta de que profesionalmente hablando estamos con uno de los grandes mundialmente hablando. Pedro, buenas tardes, bienvenido. Hola, gracias por tus comentarios. Bueno, qué menos. Y yo creo que me he quedado corta porque a veces las introducciones que hago son muy largas y luego me echan la bronca, me dicen corta un poco la introducción. Bueno, yo, si te parece bien, Pedro, primero quiero explicar un poco a nuestros telespectadores por qué estamos aquí en Teledonostia y bueno, pues esto viene a raíz de la exposición centenario de la vida y obra magnífica que nos dejó Luis Mariano, y Pedro ha sido el que nos ha hecho un documento precioso, un libro titulado Luis Mariano, la vida entera, y bueno, yo creo que la verdad es un documento que es historia para la zona del Bidasoa, por no decir luego abriendo fronteras hacia el mundo. Y yo quería con Pedro pues que nos hablara cómo enfocó la presentación de este libro, con quién estuvo, dónde sacó toda la documentación fotográfica y ese texto maravilloso que has narrado o que alguien ha narrado. Me gustaría que también habláramos un poquillo. Pero antes yo creo que tenemos que conocer a Pedro, los que no le conocen, porque aquí donde le veis ha sido uno de los afortunados en ganar un premio, yo creo que como los Oscar en el cine, en la fotografía en el año 89, ¿no es así, que fue Pedro? Una cosa un poco de azar, como suelen ser estas cosas, porque si realmente lo piensas no lo haces. Yo había hecho la contraportada del disco de La Unión, Vivir al Este del Edén, que era una fotografía con los tres protagonistas corriendo así en una gravera, que le hicimos una gravera al lado de Toledo, y los abrigos quedaban un poco suspendidos en el aire. Y entonces, de tal forma que era una foto más de moda que una foto de la contraportada de un disco, ¿no? Y entonces me llegó esta convocatoria, que es una convocatoria en la que pues todo el mundo puede presentar una fotografía que haya salido publicada durante el año en un soporte y tal, y yo la presenté. Bueno, ya la presenté en este concurso, que es el Festival Internacional de la Foto de Moda. Que la estamos viendo en pantalla. Sí, y entonces resulta que me llamaron a los meses para decir que la fotografía había sido seleccionada entre 60 80, y que me invitaban al sitio y que se iba a hacer una entrega y que iba a presidirlo Frédéric Mitterrand, que era que es el sobrino de Mitterrand, y que está todo el mundo de la moda y tal. Dije, bueno, pues que ya es un honor. Por la mañana, cuando llegamos a Deauville, que era cada año se hace en un sitio diferente, hubo un año que se hizo en Barcelona, el año que yo lo gané se hizo en Deauville, entonces llegamos allí, maravillosas todas las fotografías, recuerdo una de las fotografías de un disco de Madonna, había campañas de Casarel estupendas y tal, y yo dije, bueno, estaría seleccionado aquí. Y entonces yo lo tenía tan claro que no iba a ganar, que cuando llegó la noche y la cena, pues incluso una vez terminado, había un barcito y me fui a tomar una copa. Y de ahí, cuando oí mi nombre, dije, ya voy aquí. Bueno, cosas que te tenían que tocar y ocurrir, Pedro. De todas formas, bueno, empezaste con las ciencias periodísticas estudiando en Madrid, ¿es así? Realidad, eres de San Sebastián, vamos a decirlo también. En realidad me matriculé porque cuando llegué a Madrid, todo lo que pasaba y todo lo que era interesante pasaba en la calle, era la movida, claro, todo eso, y entonces dije yo, bueno, es que la facultad estudiando filosofía y historias de estas, ¿qué hago yo aquí? Y entonces ahí empezó mi vocación de hacer fotografías. Empecé a hacer fotografías a toda la gente, pues es un poco de la movida y de todo ese cambio de los años 80, de los años 80, en Madrid, 80, 81, 82, toda esa evolución. Y de ahí empecé a hacer fotografías, abandoné la de ciencias de la información y ya me dediqué a hacer fotografías, que no sabía si eso podría ser una carrera, pero bueno, yo lo intenté. Bueno, Pedro es de San Sebastián y hemos entendido que él se fue a Madrid en busca de lo que pues ahora podemos entender que es profesional de la fotografía. Iniciaste quizás también un poco tu terreno hacia la moda, yo creo entender un poquito esto, ¿no? Sí, empezó, bueno, coincidió con ese boom de lo que se llamó la moda de España, los primeros Adolfo Domínguez, todos estos diseñadores, y entonces pues yo tenía cierta amistad y ahí empecé a hacer fotografías, ¿no? Luego enseguida apareció el cine, porque a mí me gustaba mucho el cine, y empecé ya a hacer actores y actrices para revistas y suplementos dominicales, y ahí un poco encaucé Pero Pedro, siempre son retratos más o menos, es decir, son los book
famosos que se presenta tanto el modelo como el actor? ¿O, eso fue cuando empecé, hacía books de modelos y todo eso. Luego hice campañas de moda, pues para el Corte Inglés, para todo las típicas campañas. Y después ya empecé a hacer fotografías de actores, pero para revistas y para dominicales, o sea, lo que viene siendo pues un reportaje que se hace para 4 o 5 fotografías de 4 o 5 páginas de un dominical como El País o como El Mundo o revistas de moda, que entonces todavía no estaban Marie Claire, no, era de las primeras, yo creo que fue Lel o Marie Claire de las primeras, pero yo entré ya cuando llegó Cosmopolitan y Man sobre todo, que fueron las revistas en las que colaboraba mensualmente, ¿no? Y ahí ya llegó hasta el final de los 80, cuando pues, sucede lo de este premio, y cuando ya empiezo a encadenar pues portadas de discos como la de La Unión, Mecano, en fin, todas esas cosas. Claro, bueno, ya veis que estamos hablando como si fueran, pues bueno, vecinos sí, de bueno, Mecano. De alguna forma, sí. Bueno, yo como soy una cotilla, he estado mirando su página web, por favor, todos sean cotillas, hay que ir a ver y entrar en Google y Pedro Usabiaga, punto, venga, y vamos a ver. Y nos encontramos con, pues fíjate, pues con Tom Cruise, nos encontramos fotos que tú has hecho a Sharon Stone, a Penélope Cruz, a Antonio Banderas, bueno. A Penélope Cruz cuando todavía, yo creo que empezaba a rodar Jamón en el año 92. Sí, ya se le ve muy joven. Era sí. una chica guapísima y venía mucho a mi estudio y ya se le veía que iba a hacer una carrera. Y bueno, sí, la verdad es que lo que pasa es que a mí muchas veces me... ¿Y todo esto cómo surge? Porque, a ver, tú de repente te vas pues mira, allí... te voy a contar cómo surge esto porque es una cosa, a ver, te voy a contar cómo surge porque tiene su intríngulis. Vamos a ver, cuando yo me fui a estudiar a Madrid, mi padre me pagó un apartamento. Ciencias ¿no? De la información. Y de la información. Imagen y sonido. Mi padre me pagaba un apartamento y entonces ese apartamento pues era como el sitio donde la gente que no te voy a decir que no tenía donde vivir, pero sí que andábamos en esa bohemia y no tenías unos huevos fritos, allí unos huevos fritos nos hacíamos. Bueno, pero eras un chavalín. Un chavalín. Bueno, y contento. Entonces feliz, todos, todos. Entonces cada uno traía lo que tenía claro. y tal. Y entonces uno de esos chicos que apareció era un estudiante americano que había venido a Madrid a estudiar y a conocer un poco movido por lo de la movida y por todo eso. Y entonces ese chico yo lo tuve durante 2 o 3 años, me ayudaba, pues íbamos al rastro, hacíamos fotos, en fin, teníamos una relación muy buena. Y entonces ese chico, después al volverse a Estados Unidos, resulta que le ponen a dirigir a llevar el marketing de uno de los estudios más importantes de Hollywood. Y entonces, claro, ¿quién iba a hacer el que? Entonces me solía llamar y me decía, mira, vamos a ver, Tom Cruise va a hacer 5 sesiones en Europa. Una la vas a hacer tú, le digo, pero vamos a ver, déjame que llame a ver a quién se la ofrezco. Claro. No, todo lo que quieras, pero una la vas a hacer tú. Entonces, o sea, quiero decirte que las cosas que siembras cuando eres joven claro. y que además piensas que no van a tener más, luego tienen, o sea, que tuve mucha suerte. Pero bueno, aparte de suerte, yo creo que también tú tienes una estrella, bueno. La tienes que tener ahí, o un alma dirigida por algo especial, porque efectivamente, ¿cuánta gente nos queremos, bueno, pues nos tiramos a la piscina, ¿no? Venga, voy a meterme en este proyecto que no voy a ganar nada, pero lo mismo, mira, conozco a alguien... ¿Sabes lo que pasa también, Elena? Que coincidió que toda una generación de personas empezábamos de cero, porque Penélope Cruz era una desconocida, claro, entonces necesitaba que alguien le hiciera fotos, yo necesitaba currículum, necesitaba hacer fotos, claro. O sea que a veces también, vale, puedes tener estrella, puedes tener algo, pero está bien que toda esa gente pertenece a una misma, más o menos una misma generación, ¿no? Sí, pero también reconocerás que hay mucha más gente y coincide que algo tiene que haber, un olfato especial hacia aquí, ¿no? Porque hay mucha más gente que seguramente estará esperando a que un buen fotógrafo, que aunque eras desconocido todavía, pero harías unos documentos muy interesantes, pues dijeras tú, pues bueno, de todas las mujeres que se me presentan voy a elegir a Penélope Cruz, bueno, pues porque es interesante, ¿cuántas más habría interesantes, no? Sí, no, y sobre todo además, claro, y pues eso, pues también eso pasó con José María, con Nacho Cano, incluso con La Unión, que acababan de hacer El Lobo Hombre en París, que había sido un boom, fíjate, claro. Pero bueno, ¿y qué se te ocurriría hacer? ¿Y qué tal? O sea, quiero decir, fue una época muy divertida, creativa. Yo tengo que estar siempre agradecido
agradecido a Madrid, bueno, por que supuesto. me parece una ciudad que acoge bien a todas las personas que llegan de fuera. Y yo tenía mi ojo puesto en Donosti y yo quería bueno, eso tenemos que hablar. volverme a Donosti. Pero en cualquier caso, esos años de Madrid fueron fundamentales. Y aparte de todo, fueron muy divertidos, canallas y bueno. Y de todo un poco. Y de todo un poco. Como debe ser. Como debe porque ser. así se aprende y se evoluciona, eso está claro. Bueno, entonces estamos en Madrid, dejamos esta capital y nos venimos directamente a San Sebastián, porque tú, por ejemplo, tienes a Emmanuel Béat, tienes a un montón de gente francesa, quizás porque tus raíces también de estudios cuando eras muy jovencito, lo comentábamos antes, ¿verdad, Pedro? Que hemos estudiado los dos en el liceo francés y que, bueno, pues esto también nos marca, ¿no? Como la mentalidad francesa es muy especial. Uno de esos contactos que te digo que surgieron así un poco en medio de tú qué sabes hacer, pues yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro y tal, y que luego van desarrollando otra carrera, pues sucedió en París también. Y durante tiempo estuve compaginando, que pasaba temporadas en París. Y arropado por el éxito de este premio, empecé también a tener colaboraciones con revistas francesas y con clientes franceses y a poder hacer pues todo el cine francés desde los años 90 hasta ahora, ¿no? Claro. O sea, que efectivamente este premio fue realmente algo muy, muy especial, ¿no? Sí, es que claro, ganar un Oscar de la fotografía, ya te digo que yo no lo pensé, ¿quién, no? yo no lo pensé en el momento, porque yo creo que si lo piensas verdaderamente no tienes una idea de lo que puede pasar. Y como en esta profesión uno empieza como todos los días desde cero, o sea, en realidad pues dije, pues bueno, esto ha ganado un premio, esta noche ha sido estupenda, tal, pero bueno, mañana empiezo otra vez de cero. Y no, sin embargo, determinadas cosas sí se encajaron y sí te llamaba gente que sabía lo del premio, y allí hice una colección de retratos importantes, y luego también empecé a hacer fotografía de rodaje, que a mí me gustaba mucho. O sea, que fui haciendo el camino a medida que se iba haciendo, o sea que... Entonces podemos presentarte como un fotógrafo no solamente de moda, sino también a mí me vinculado con el cine, ¿no? ¿Te parece? Soy un fotógrafo, y entonces quiero decir que me gusta mucho el cine porque a mí me gusta mucho el cine, claro. Y entonces he intentado también derivarlo un poco ahí, ¿no? Pero cada época he sabido reciclarme y adaptarme un poco a lo que correspondía que tenía que hacer. Que tenías que hacer, efectivamente. Bueno, decides volver a San Sebastián y aquí has hecho un montón de cosas. Porque, por ejemplo, mirando tu currículum, veo que también has hecho la imagen del Festival de Cine de San Sebastián, la 51 edición, que no sé cómo se dice. Sí, he hecho varias cosas y libros para el Festival de Cine, para el Festival de Terror, y hicimos unos calendarios para la Caja Laboral Popular que fueron también muy celebrados, y bueno, muchas cosas. Yo al principio cuando me vine un poco sin saber ¿qué te ibas a encontrar? ¿Qué me iba a ¿no? encontrar? Claro, y la gente me decía, joder, pero ¿cómo ahora que tienes eso? un nombre y ahora que tienes una carrera y aquí te vas y oye, pero que no me voy al exilio, a no sé, que me voy a 5 horas en coche si tengo que venir, y una hora en avión si tengo que venir a Madrid, y pues yo he seguido yendo a Madrid todas las veces que hace falta y sigo yendo. Entonces, pero bueno, que tampoco me voy no, pero aquí ya sabes lo que es esto. Y sí es verdad que, por ejemplo, hay cosas que yo sabía que al no estar en Madrid no iba a poder hacer, como son pues muchas portadas de CDs, de discos, porque eso tienes que estar ahí. En la presentación del disco de Miguel Bosé, te encuentras a Miguel Ríos, te dice, oye, Pedro, ¿por qué no me haces la portada? No entonces, ese tipo de cosas yo sabía que iba a perder, pero iba a ganar otras. O sea, acababa de nacer mi sobrina Cristina, me apetecía, yo no tengo hijos, me apetecía un poco también estar ahí con la familia, estar ahí, también que recuperar un poco eso, y también me apetecía un poco crear desde aquí, decir, bueno, yo viajo a donde sea, pero tengo mi sitio y tal, y yo creo que ahora sería incapaz de irme a ningún otro sitio que no sea. Claro, porque has visto que aquí también en San Sebastián hay cosas muy interesantes que ocurren a nivel cultural. Desde luego tenemos momentos puntuales muy importantes a nivel internacional. Por ejemplo, el festival hemos hablado. Sí, el festival de jazz, montones de cosas. Quiero decir, que cuando dice mucha gente, es que San Sebastián es una ciudad que no pasa nada y que es aburrida. Digo, oye, míralo en el cómputo general, míralo en el cómputo general de todos los acontecimientos que hay en San Sebastián, y luego compáralo con otras ciudades, y ya te darás cuenta que tienes festival de terror, tienes festival de surf, tienes un montón de cosas que durante el año se hacen y que si estás en puedes participar, o sea.
Bueno, Pedro, también tienes una galería, he entendido esto. Tenías, ¿no? Tenía pero una esta aventura hacia la pintura y la fotografía, cuéntanos. Eso ha sido un placer, lo que pasa es que no la hemos podido mantener porque, pues hombre, la situación estaba muy difícil, sí. Pero para mí fue una gozada porque intercambiábamos, o sea, hacíamos unas exposiciones cada 2 meses en las que mezclábamos pintura y luego fotografía, y bueno, pues muchos compañeros míos expusieron y pintoras que me gustaban también, ¿no? Y sí, que algunas empezaban y otros ya tenían un poco más de carrera en el Paseo Colón. Y era mi estudio y una galería, vale. Y entonces lo que pasa que bueno, lo pude mantener 3 años porque la situación era la que era, y la verdad es que después, como era otra parte del trabajo que yo hasta entonces no había hecho, que fue un poco el comisariar un poco lo que es una exposición, lo que es hacer un pequeño catálogo, una tarjeta, el póster, hablar con la prensa, tal, pues ya luego dije, bueno, es que este trabajo me gusta, y es que siempre me ha gustado eso. Bueno, es que a mí me parece que va mucho con lo tuyo, ¿no? El ser comisario dentro de la foto y la investigación tuya y ahora personal, ¿no? Mezclar mis trabajos en el mundo del cine, de la moda, y poder de vez en cuando comisariar una exposición, a mí me parece que es un privilegio, y la verdad es que a mí lo que más me gusta de todos son los archivos, tú lo sabes bien porque hemos compartido uno. Ahora vamos a hablar de él. Y no sé, es un trabajo que me encanta el olor a humedad del archivo y del papel, y ponerme a descubrir y quién será este que está detrás y qué año es la foto, porque no todas las fotos tienen su fecha, y a veces incluso aunque la tienen están equivocadas, o sea, todo ese trabajo de reconstrucción y de partir de nada crear una exposición, un libro y presentar de nuevo a un personaje es algo que me apasiona, ¿no? Y que me vino bien el currículum de haber hecho lo de la galería. Pues efectivamente, un margen, ¿no? Hacerte un índice, saber por dónde pululan las cosas, el olfato, como dices tú, ¿no? Uy, por el tipo de peinado, la ropa, esto tiene que ser años 60, y hay veces que efectivamente hay mucha documentación que no está bien archivada y tenemos que... volvernos locos. Exactamente. Y hablar entre nosotros, y tú qué crees, y esto. Sí, exactamente. Bueno, yo solamente por curiosidad, ¿y qué tal Jean-Paul Gaultier? ¿Cómo es? Porque pues señor ha hecho fotos para las colecciones de Jean-Paul Gaultier, o sea que estamos hablando de sobre todo en los años en los que Jean-Paul Gaultier era verdaderamente la estrella de los desfiles parisinos. Con la época de Madonna, quizás. Sí, e incluso un poco antes. Recuerdo un desfile que se llamaba French Gigolo, que se hizo en la sala Warren, que es la sala donde se rodó el último tango en París, que es como una especie de sala de baile que está en una calle paralela a Campos Elíseos, y ahí se hizo el desfile ese, que fue un desfile que cambió un poco el concepto de la moda masculina y de una provocación alucinante en el final de los 80. Y hice todas esas colecciones, todas esas fotografías de prensa. La verdad es que ahora cuando miras atrás y dices, pues sí que he hecho cosas. Sí que he hecho cosas. Sí. Ahora que dices la provocación, yo cuando miro un poco tus fotos, como colocas, ¿no?, a tu personaje, sí provocas, siempre buscas algo, ¿no? Algo distinto o algo, a ver, ¿cómo es tu carácter? Es que me gusta hacer eso. Quiero decir, ¿blanco y negro siempre? Blanco y negro, color, depende si te exigen color, las revistas de moda y todo eso a veces exigen color, pero si puedes imponer. Y a mí me gusta un poco, me gusta esa provocación, está en mi carácter. O sea, está en mi carácter. Quiero decir que yo no soy convencional. O sea, nunca sé callarme. O sea, dices, bueno, pues ahora no vas a decir, te invitan a una cena y dices, pues ahora no vas a decir que te parece horrible, que la cena es maravillosa, pero que el pan es de ayer. Pues yo sí lo tengo que decir, ¿entiendes? ¿Por qué no te callarás? Claro. Bueno, pues esa provocación me gusta tenerla en las fotografías. Bueno, un guiño un poquito hacia la moda, pero yo creo que también tenemos que hablar del cine. Y tengo aquí unos títulos donde tú has colaborado, pues seguramente para la imagen de esa película, como por ejemplo Caravaggio de Derek Jarman. Jarman, sí. Cuéntanos, voy a dar títulos, si me permites, y luego ya nos comentas como quieras. Demasiado corazón, de Eduardo Campos, y Camino de los ingleses, de Antonio Banderas, entre otras, porque hay muchas participaciones. Bueno, he hecho muchas cosas. ¿Esto qué son? ¿Pósteres que tú haces? A veces es un encargo que te piden hacer la foto fija de la película, o sea, la foto que luego se va a utilizar en la película. A veces he hecho el póster, a veces he hecho las fotos
en la mitad del rodaje de la promoción de los actores y las actrices, como fue el caso del Camino de los Ingleses, la película de Antonio Banderas. Y bueno, he tenido la suerte, porque yo sí que creo que eso es una suerte, sobre todo además de haber hecho con directores a los que admiro, como puede ser James Ivory, que estuve en Roma haciendo con Uma Thurman y Nick Nolte un rodaje en una película que era La Copa Dorada, que es una maravilla de película, y poder hacer eso, o estuve 1 mes y medio en Venecia haciendo una película de André Téchiné con Carol Bouquet, que tampoco está mal. O sea, esas cosas que luego las cuentas y dicen, este tío quién se creerá que es, pero bueno, el que están hechas, oye, las tienen. Bueno, pues este señor es un señor muy sencillo, con una trayectoria impresionante, y yo ya lo sabía, y bueno, además ya veis, es una persona muy cercana. Y bueno, que lo tenemos aquí y tenemos que aprovechar que estás aquí, además hoy en Teledonostia y en Versión de Arte. Bueno, Pedro, ¿qué te parece si ya atacamos con los 2 últimos libros? Porque si no, aquí nos podemos pasar como, pues 4 días y por capítulos. Entonces, yo tengo aquí que he traído pues las 2 últimas apariciones tuyas en libros. Una me parece que sería por la cronología sobre Balenciaga, que es el propio Museo de Guetaria el que te pide, ¿no?, realizar... Propusimos la idea de hacer Balenciaga y el cine, que se habían hecho muchas cosas sobre Balenciaga, pero el cine resultaba un poco desconocido, y en el archivo de Balenciaga, de la Casa de Balenciaga en París, constaba que había hecho 5 o 6 películas, y nosotros en un trabajo de investigación que hicimos pues llegamos a descubrir hasta 26 o 27 películas. Entonces todo eso es una... Donde él vestía, que no era exactamente que siempre hacía el vestuario, siempre, por ejemplo, vestía a una actriz o vestía a una clienta que tenía un papel, una actriz que era clienta en la vida real y que además iba a usar un vestido para una película suya. O sea, hay veces que es vestuario de la película, o sea, pero todo junto eso hace Balenciaga un sueño del cine, que es un poco todo lo que Balenciaga ha hecho para el cine, ¿no? También resultó un trabajo especialmente bonito, muy bien la exposición, hecho, la exposición funcionó muy bien y el libro también, y después todo en blanco y negro, hay alguna cosa en color. Y después también. la exposición se hizo este año 2014 en la Embajada Española en Berlín, coincidiendo con el Festival de Cine, y la exposición estuvo 2 meses en Berlín y yo creo que tuvo mucho éxito también. Si queremos conseguir el libro, ¿se puede ir al museo? Pues yo creo que sí, yo no sé si no está un poco medio agotado, pero sí, yo creo que todavía alguno debe haber en el museo, que es, bueno, el Museo de Balenciaga de Guetaria. Te das una vueltita, tomas un chacolí, ves la exposición que haya, que seguro será estupenda, y además aprovechas y te compras un libro. Pues efectivamente, bueno, yo lo tengo en mi biblioteca, animo a que todo el mundo lo pueda adquirir. Y Ava Gardner yo creo que nunca ha sido más guapa. Guapa, que ¿verdad que sí? Está, bueno, preciosas, hay unas fotos maravillosas que me imagino que las retocas todas, ¿no? Sí, sobre todo el tema de que, bueno, tú sabes bien que las fotografías de los años 30, los años 40, cuando las tienes en la mano están todas deterioradas, están todas rayadas, los bordes están todos rotos, entonces claro, a la hora de imprimir eso te estropea. Quiere decir que es, hombre, para hacer una exposición y dar un poco el testimonio de la época, bien, pero para imprimir sí que tienes que trabajarlas. Bueno, y ahora que hablas de retoques, también por curiosidad, cuando tú haces fotos de personajes, ¿no?, como por ejemplo Sharon Stone, ¿hay Photoshop o no hay Photoshop? Venga, dinos la verdad. Hay poco Photoshop, porque yo no soy muy retoque, fan, ¿no?, pero siempre tienes cosas que puedes corregir. Quiero decir, ¿no?, que si te ha llegado el día que tienes la suerte de hacerle fotografía, si tiene un grano, pues se lo quitas. Claro, pobrecita. O una ojera de estas horrible de porque ha salido de juerga hasta las 7 de la mañana, pues también se la retocas, en fin. Pero yo no soy de esos fotógrafos que hace como grandes cosas con el trabajo del Photoshop. Bueno, porque tú habrás también tenido que trabajar en unas épocas, pues lo mismo durante 10 años, donde no existía el Photoshop, porque al principio no. Yo tenía un laboratorio en Madrid que lo he tenido, que lo sigo teniendo, quiero decir que es donde hago las copias muchas veces de las exposiciones, y que cuando empezaron a hacer las fotos las pintaban. O sea, tenían que coger el negativo y sobre el negativo corregir sobre el negativo, madre mía. Eso era una cosa... Claro, es que había que pintar, o sea, corregir a partir del negativo, agrandar, a corregir y luego ya lo reproducías. Hombre, la verdad es que el Photoshop ayuda mucho. Sobre todo, yo encuentro, para mí, para el trabajo que hacemos ahora, el tema de la restauración de la fotografía. Es decir, el escanearla, el poderle dar una luz a esa fotografía que se ha perdido. Hombre, si no tienes el negativo, quiere decir que si puedes tirar del negativo es una maravilla, pero como a veces no hemos podido... Oye, Pedro, y el tema de las cámaras, también esto es un mundo muy especial, porque claro, tú habrás tenido una cámara sencillita y ahora tendrás, pues fíjate, hasta un ordenador al lado, ¿no? ¿Cómo es mi esto? padre me regaló una primera Nikon cuando tenía 14 años y esa Nikon la tengo todavía.
y la uso, es un tanque, porque además con el motor y todo, y era analógica, o sea que era con el negativo y todo. Sí, que tenías que sacarla en el cuarto oscuro y esa aquello, sigo ¿no? teniéndola porque para mí es una cámara que tiene mucho significado, ¿no? Y sobre todo con la primera que empecé a hacer fotografías, incluso algunas profesionales. Y después, bueno, pues me resistí, pero tuve que pasar al digital, y ahora pues se trabaja casi con la cámara y enseguida miras el resultado en el ordenador y ya ves cómo va la luz y si quieres corregir cosas, o sea que ha cambiado completamente, pero yo por eso me gusta tanto hacer el trabajo del comisariado, porque como hasta ahora he comisariado cosas retrospectivas, el hecho de entrar otra vez en el negativo, de tocar los negativos, de oler las fotografías, lo que te decía antes, la humedad, todo eso me hace recordar a que somos fotógrafos, porque en realidad hoy una fotografía la puede hacer cualquiera, ¿no? Claro, sí, bueno, es que eso te iba a decir, porque tú antes cuando hacías fotos tirabas del carrete y no sabías muy bien cómo había quedado la foto, si lo mismo estaba con el ojo cerrado siempre era un misterio, claro, la fotografía, y había veces que estabas, pues permíteme la palabra, un poco acojonadillo, porque te ibas igual a Londres a hacer una sesión de fotos que la necesitaban al día siguiente, elegidas las fotografías para reproducirla en una revista que salía el domingo, y dices, y si me ha salido mal, que tengo capacidad de volver, voy a volver y voy a decir, oye, que me ha salido mal. Perdona, fíjate qué fotógrafo profesional. Solía ser angustioso, y ahora enseguida ves el resultado y ves las... No, menos mal que la tecnología hay cosas que ayudan, efectivamente. Hay otras cosas que se han perdido. Efectivamente. Pero también se vuelve, porque veo que también muchos compañeros míos fotógrafos han vuelto al analógico, y otra vez se ha puesto de moda, y otra vez hay tiendas donde puedes comprar cámaras antiguas y se revela, y hay negativos, y todavía se usan negativos en blanco y negro, con lo cual, aunque sea un pequeño reducto, eso como lo de Asteris y Obelix, ese pequeño reducto pues yo quiero seguir conservando eso también. Bueno, y ya, lo que nos acerca en realidad es pues este último documento que has hecho gráfico sobre Luis Mariano, La vida entera, que además el texto que estaba yo antes comentando contigo es un texto, pues hombre, difícil de poder resumir como lo has querido resumir, porque Pedro pues intenta hacernos entender que Luis Mariano pues vive en los años 40, 50, 60, donde hay muchísima historia, en Europa, pues unas guerras, pero también moda, también cine hay de todo, y entonces de una forma como de escupir, ¿no? Sí, de repente vas lanzando un montón de información que la verdad el final me da hasta carne de gallina cuando lo leo, porque hablas justamente de su final, de su tumba, ¿no? Como que sigue todavía llena de flores, y la verdad es que es un texto. ¿Lo has escrito tú o cómo? Sí, lo escribí yo, pero fue un poco a partir de una frase que dijo Carmen Sevilla en su momento, de que ella conocía bien a Luis Mariano, que conocía bien porque habían rodado películas juntos y porque además tenían una muy buena amistad desde hacía muchos años, y ella había estado presente en los momentos importantes de Luis Mariano cuando tenía sus operetas y todo eso, y es verdad que mirando las fotografías siempre está, y que para él era un poco... toda su vida era su vida entera, y entonces yo dije, pues es muy bonito esto dicho por una actriz, lo voy a titular La vida entera, y entonces al titularlo La vida entera dije, bueno, pero es que tengo que contar entonces la vida entera, entonces voy a empezar en el comienzo del siglo, en 1914, cuando nace, que es el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y voy a terminar en el 2014, y dije, bueno, pero tengo que contar cómo llegan los años 60, cómo llega el mayo del 68, cómo cambia esa revolución, lo que era la música de Woodstock, un poco todo, y todo eso vehiculado por Luis Mariano. Luego también hablas de la psicología del personaje, ¿no? O ya no del personaje, sino de la persona Luis Mariano, que ya no es Luis Mariano, ya es Mariano Eusebio, ¿no? Y hablas de cómo, bueno, pues la euforia cuando es joven, cuando se va a París, las ganas de luchar, de triunfar, rápidamente ya accede a lo más grande, ¿no? Yo creo que tuvo la suerte, porque como era una época tan triste y finalmente Mariano vivió por un lado y por otro 3 guerras y media, vamos a decir que son la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, que él se escapa, bueno, se va a Francia,
la Segunda Guerra Mundial ya en Francia y después ese momento horrible que fue la ocupación nazi en Francia durante 4 años, y eso también lo pasó Mariano. Es que vivió 3 guerras, vamos a decir, y media, porque la otra también fue una guerra de resistencia. Entonces, y teniendo que poner buena cara, y animando a todo y lo sobre que todo, había. a mí me parece que ahí es el gran Mariano, que consigue hacer de eso un himno a la alegría y que todo eso se olvide, ese periodo de entreguerras, gracias a su voz y a su talento, ¿no? Y eso me parece que es el mérito de Luis Mariano, ¿no? Que luego podría ser mejor o peor actor, pero bueno, finalmente era una cosa que se pasaba de la opereta que hacía en París, donde él fue verdaderamente el rey o el emperador, la transponían al cine, y bueno, pues siempre perdía, o eran un poco kitsch, un poco exageradas las películas, pero bueno, verdaderamente para mí el mérito es saber esa voz que ha ido traspasando todo ese siglo, y sobre todo, además, que yo creo que ese es el mensaje, a partir de 1970 que él fallece, pues gracias a transmisores como puede ser esa persona amiga como era Patxi Lacán, que se ocupó de continuar el mito, porque cuántos grandes cantantes, Elena, hay que se han quedado por el camino del mismo nivel de Luis Mariano, porque no hay personas, porque no hay nadie que siga luego recordando. Y Luis Mariano, este libro es el 15 o 16 de todos los libros que se han hecho a partir de 1970 sobre Luis Mariano. Efectivamente, gente francesa, lo mismo gente española también, que ha hecho documentos sobre él, y bueno, efectivamente yo creo que en vida hizo una labor de ánimo, de luz, que siempre digo lo mismo, joie de vivre, voilà, es esa, ¿no? Y donde lo hacía muy bien, es que hay que reconocer que lo hacía, tenía esa voz que hablaba de esa manera. Una voz siempre optimista, una Tú voz llegas a alegre, cualquier sitio y suena una canción de Luis Mariano y la reconoces. Dices, mira, Luis Mariano, Mamá la más bella del mundo, o Violetas Imperiales, o esas canciones de corte sudamericano, como podían ser Siboney o Bésame mucho, las escuchas en la voz de Luis Mariano y dices, hombre, Luis Mariano. O sea, no se puede decir lo mismo de todos los artistas, es verdad, porque por ejemplo eso te puede pasar con Edith Piaf o con grandes artistas, pero no te pasa eso con todo el mundo. Dices, ¿este quién es? ¿Es Plácido Domingo o es Pavarotti? O sea, quiero decir, Luis Mariano estaba por encima de todo eso. Yo creo que quizás también el acento, ese acentillo que tiene, le caracteriza, ¿no? Y bueno, de hecho cuando él hablaba, en las entrevistas que le hacían, pues en francés tenía el acento español, y cuando hablaba español tenía el acento francés, y cuando cantaba también sí tiene un deje ahí, que es muy suyo, pero bueno, en fin, hay que reconocer que era una gran voz, que su género, que era el de la opereta y el de las variétés, pues se lo supo realizar muy bien. Tenía un club de fans con el nombre Luis Mariano de 2 millones en aquel entonces. Enorme para entonces. Eso es una cosa. Bueno, de hecho el otro día me apareció una fan francesa con el carné y todo en la exposición de Irún. Me hizo una ilusión. Bueno, ahí me lo sacó el carné, me habló de él. Y hay marianistas puros, purísimos, esos que conocen todo, y verdaderamente dices, bueno, pues es que algo debe tener el agua cuando la bendicen, quiero decir, que no se pasa, sobre todo además para mí es importante, bueno, cuando estuvo en vida hasta el 70, dices bien, tuvo un éxito tal. Pero, por ejemplo, Yves Montand tiene el reconocimiento que tiene Luis Mariano. No tiene el reconocimiento que tiene Luis Mariano. Bueno, yo creo porque Yves Montand lo tenemos en otro país. Pero sí, pero yo creo que, no sé, Yves Montand, yo creo que sí. Entre los franceses, seguramente Yves Montand será algo fuerte como para nosotros Luis Mariano. Pues que Luis Mariano, como es de un pueblecito, pero yo creo que también una ciudad pequeñita, pues esa grandiosidad que él consiguió en exilio, en lo que tú muy bien has contado ahora, ¿no? En una época durísima donde hay pues guerras, donde pues se pasa hambre, donde los medios de transporte eran los que eran también, y este hombre se iba a Canadá como se iba a Marruecos. Todo menos en avión, que en eso sí que tengo que ver con él, porque el otro día Patxi Lacán contó que tenía pánico al avión, igual que yo. Bueno, volvía por dónde. Bueno, yo estoy aquí mirando el libro, solamente detalles, ¿no? Estas son fotos que también aparecen en la exposición del Centro Cultural La Maya. Lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que son fotos que tú has cogido, que son de época y que seguramente has retocado luego, ¿no? Sí, hemos tenido un gran trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado el libro? Pues es que hay veces que hay fotografías que estaban muy deterioradas. Claro. Puedes ver... Otras fotos, la verdad es que son fotografías bonitas porque hemos tenido la oportunidad de poder acceder a ese archivo de Patxi Lacán, de Luis Mariano, donde había verdaderas joyas y fotos poco vistas, porque es verdad que no siempre sucede. Por ejemplo, con Balenciaga
fue muy difícil la documentación porque había muy poco material. Claro. Y sin embargo, Bueno, en el caso de Luis Mariano, nos hemos hay un encontrado montón. que hemos tenido privilegio de Sí, poder sí, acceder a un que archivo reconocer. grande, ¿no? Bueno, actualmente en la exposición, pues decirte que hay 200 fotos, que no está mal. Pero ¿cuántas vimos? ¿Cuántas Bueno, cajas es que vimos? cajas que no pudimos abrir todavía todas porque es que era imposible de terminar. Y esta exposición, pues empecé en enero y terminé de montarla una semana antes de la inauguración, que ha sido la primera semana de julio. Y tú, Pedro, estuviste conmigo 2 meses, ¿te acuerdas que venías y me decías, Elena, mira las revistas, por favor? Y, y estos pósteres pues, son de 1940. Una maravilla, y, una maravilla. Había mira cosas esta preciosas. foto, y aquí fíjate, aquí está Encontramos Sofía Loren, todo lo que yo quería, menos la foto de Sara Montiel. Que y el al otro final, día ¿qué le pasó? pregunté a Pachi Lacani y me dijo, sí, tenía fotografías con Sara Montiel. No están en el archivo. Le digo, oye, lo dimos la vuelta, lo pusimos patas arriba. Tampoco vimos todo porque efectivamente nos faltaban cosas. Sí. Pero yo creo que las fotos sí vimos casi todas, Sara ¿no? Montiel nos falta. Bueno, nos faltó esto y la del pájaro que decías tú. Sí, que tampoco estaba. No, es verdad. tenemos otra, porque era muy amador o amante de los animales y tenemos fotos con... Es verdad que tiene con tigres, con tenía todo, un montón, con caballos. Con ocas, con pájaros, perros, bueno, hasta con un cerdo que la he puesto yo en la exposición y está divertidísimo este hombre. Bueno, yo creo que un libro precioso, lo mismo lo podéis tener y coger ahí en la sala cultural de la Malla de Irún, creo que vale 20 euros, no sé Pedro, creo que sí. Está muy bien, la verdad hay muchísima documentación. Haces un recorrido un poco de lo que más te ha importado, ¿no? Sí, bueno, yo lo que pasa es que me planteo una cosa, y es que al haber hecho 17 libros anteriores dedicados a Luis Mariano, ¿qué cuentas tú? Claro. Entonces, visto a través de un fotógrafo, pues le di importancia a la obra gráfica, a las fotografías, y entonces intenté hacer una selección presentando a Luis Mariano, ese personaje cosmopolita que era coetáneo y amigo además desde Josephine Baker hasta Georges Brassens, hasta Edith Piaf, hasta todos los cantantes, hasta Maurice Chevalier, que eso igual es una parte que se nos ha quedado un poco desdibujada, es verdad, porque ha predominado las violetas imperiales, el cantor de México, que también está muy bien, sí, porque, que también está aquí en tu exposición, también lo has metido, pero que hemos intentado llegar un poco más ahí, más, ¿no? Efectivamente, porque este hombre era mucho más, Sí. Aunque es verdad que violetas imperiales, me lo comentaba un cineasta francés que vino también a mirar documentación, que quería pues para hacer otro memorial, ¿no? De Luis Mariano, porque es claro, es el centenario y en Francia también lo están queriendo celebrar. Me decía que Violetas Imperiales en Francia es la película en color puesta entre las más vistas, la 51. Sí, fue un éxito increíble Violetas Imperiales. Ya la opereta había tenido mucho recorrido, porque yo creo que tiene como todos los ingredientes de la película romántica, ¿no? Eugenia de Montijo, ella es una gitana en el Sacromonte, él es el señorito que es primo guapo, ¿no? Eso, exacto. Tiene toda esa cosa de Mérimée, creo que aparece en un momento y todo con ellas, le conoce Napoleón, es decir, es una época de ese romanticismo francés que yo creo que se presta bien para hacer una opereta, ¿no? Y yo creo que esa quizás sea la más popular, y en su época fue un éxito. Una película, Violetas Imperiales, preciosa, donde además aparece Carmen Sevilla, esplendorosa. Bueno, deciros que yo creo que esto es para tenerlo en colección, en casa, es uno más, desde luego, también lo tengo yo para mí y maravilloso, me lo tienes que dedicar, por cierto, porque no me lo has firmado. Bueno, creo que es de las pocas personas que ha hablado Pedro Usabiaga de su lado sexual. Lo citas muy poco, como él era en ese momento, y yo creo que siempre queda como el misterio, ¿no? de Luis Mariano, ¿qué pasa con él, ¿no? Te voy a decir mi opinión. Yo creo que los personajes importantes, da igual qué tendencia o no tengan, en el fondo ya hoy en día no tienen ninguna relevancia, pero en los años 40, en los años 50 quizás sí, ¿no? Entonces yo y su madre en vida también, he intentado contar la historia de que los años 50 son muy difíciles en España, son difíciles también en Francia. La sexualidad cualquiera, me da igual si fuera heterosexual o cualquiera, estaba muy mal vista. Quiere decir que un hombre que abrazaba a una mujer en un baile le venían a llamar la atención, y una pareja que se daba un beso cuando caía el sol en un parque, pues también podía denunciarle a alguien. O sea que imagínate lo otro. Entonces
obviamente es una época muy difícil y bueno, pues yo creo y también he leído en muchos sitios que él lo que le importaba era su trabajo, la música, y yo creo que lo hizo como una especie de sacerdocio. Quiero decir que lo otro no tenía tanta importancia como puede tener en Marilyn Monroe el saber quién era el amante, si era el presidente de Estados Unidos o un gángster. El Luis Mariano no importa y en estos personajes no importa, pero sí quería de alguna forma reseñar, dejar un poco claro, ¿no? Pues sobre todo porque leyendo algunas de las cosas que se han publicado este año, que es un año mariano y en Francia le están dando mucha coba, pues había mucho eco sobre eso y no quería no tocarlo, pero de alguna forma tampoco quería molestar, ¿no? Bueno, Mariano Eusebio González García, nacido en Irún, y efectivamente un grande al nivel mundial. Lo hemos conocido, pues yo creo que tarde, nosotros tarde, ya éramos ya muy niños cuando él muere, pero gracias justamente a la memoria que ha dejado la familia Lacan, poder disfrutar de ella y bueno, de hacer presentaciones como ahora mismo hay en Irún, pues es una suerte, es historia, es la nuestra, y yo creo que esto es lo que tendríamos que hacer más a menudo. Y esto es un comienzo, esperemos, ¿verdad, Pedro? Sí. Sobre Luis Mariano, porque hay tanto para ver que no hemos podido sacarlo ni en este libro ni en la exposición. Lo tengo muy claro que sobre Luis Mariano, después de haber visto el archivo que tú y yo hemos visto, se podrían hacer muchísimos proyectos sobre Luis Mariano y completamente diferentes unos a los otros, porque conozco muy pocos cantantes que tuvieran ese material de fotografía. ¿Te acuerdas que te decía? Sí. He visto montones de archivos de actores y no tienen ni la mitad de todo lo que... La verdad es que el trabajo de Patxi Lacan es muy importante, porque no fue importante solamente en los años en los que se ocupó de él como hombre para todo, chofer, confidente, todo eso, sino la recopilación de todo ese material, porque nosotros hemos visto juegos enteros de películas. ¿Te acuerdas que hemos visto juegos enteros donde estaba toda la colección de la foto fija, de tal, y eso es muy difícil mantener, ¿eh? Bueno, es que lo que ha hecho justamente, yo creo que hasta hace nada, es esos recordatorios, ¿no? Que en Francia, por ejemplo, se insistían, ¿no? en querer celebrarlo, pues siempre en estas fechas, ¿no? El 14 de julio, que es el día en que él muere, pues él iba con su coche a presentar los 4 paneles con fotos, pero luego se me preguntaba, ¿y no habrá alguien? Y además es que es verdad, las fans aparecen con fotos, con cosas que él luego siempre ha intentado pues recoger y guardar. Y afortunadamente, porque eso es un testimonio que es un archivo maravilloso. Yo creo que yo desde luego me sentí muy privilegiado el poder visitarte y poder ver muchas cosas que había en ese archivo, y la verdad es que pocas veces he visto tanto material, ¿eh? Bueno, si nos lo dice Pedro Saviaga, que es uno de los grandes fotógrafos, pues hay que hacerle caso. Así que bueno, vayan a ver la exposición, recordarles que está hasta el 31 de agosto, está el libro también, así que bueno, pues yo creo que si somos marianistas, o por lo menos somos curiosos por la historia cultural de Irún y hace parte de ella, y luego internacionalmente verle que está con Edith Piaf, con Gina Lollobrigida, con Jules Virner, o con Sofía Loren, Carmen Sevillano, Las Flores, en fin, pues ahí los tenemos. Y él estaba de compañero, de amigo, que yo creo que además no se hacía importante, ¿no? ¿Te parece que...? Yo por lo que he leído y estudiado de Luis Mariano, yo creo que es una de esas personas que es difícil hacer eso en este negocio de la música, del cine, todo eso. Todo el mundo le quería y una vez es curioso eso, porque ahora, por ejemplo, que se han hecho un especial en Francia, hablaban pues desde Charles Aznavour, que podía ser competencia suyo, que finalmente, y hablaba de Mariano, y yo le hice una canción, y Mariano era estupendo, y llegaba y íbamos a cenar todos. Pues que hay personajes de esa categoría como Charles Aznavour hoy en día, o Annie Cordy, que trabajó con él mucho y tal, hablen con ese cariño de Luis Mariano, dice mucho del personaje. Pues sí, muy familiar también, ya lo sabemos. Bueno, que dejó a la familia Lacan, ahí se ve el alma de este hombre, ¿verdad? Yo creo que era una buena persona. Una muy buena persona. Bueno, ya se le ve además en las fotos. Bueno, dinos tu siguiente proyecto, a ver. Pedro, bueno, pues el siguiente proyecto está ahora en ese momento que tú conoces bien, que es en el de encontrar todas las fotos que queremos, pero bueno, no tengo que dar mucho, no quiero que contarte mucho, pero decirte que es un productor muy famoso y que es vasco. Y entonces vamos a hacer un trabajo, yo creo que muy bonito, que empezamos ahora, con lo cual
pues todavía está la cosa un poco en trabajo, en ese trabajo que a nosotros nos gusta, pero que la gente se aburre mucho cuando te acompaña y te dice, pero llevas media hora viendo fotografías, no voy a estar toda la tarde. Espera, exactamente, todavía no he empezado. Bueno, Pedro, muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un gran placer hablar contigo, para también nuestros telespectadores, que seguramente pues estarán alucinados de todo lo que has contado. Y bueno, pues nada, que viva la fotografía, viva Luis Mariano, que es por él que nos hemos conocido, y espero que les haya gustado mucho. Así que gracias, Pedro. Gracias a ti.